¿Alguna vez has pensado que un simple momento puede cambiar tu destino para siempre? Un millonario entra a un restaurante humilde, vestido con ropa sencilla, buscando cumplir la última promesa hecha a su madre moribunda. Pero cuando una mesera le entrega una servilleta con un mensaje desesperado escrito en tinta temblorosa, su vida da un giro que jamás imaginó. Quédate hasta el final para descubrir cómo un pedido de burritos se convirtió en la historia de amor más conmovedora que hayas escuchado. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño restaurante La Esperanza, ubicado en una de las colonias más humildes de la Ciudad de México. Las luces tenues del lugar creaban sombras que bailaban en las paredes desgastadas por el tiempo. Era pasadas las 9 de la noche de un miércoles cualquiera, cuando la puerta se abrió con un chirrido metálico. Un hombre de aproximadamente 35 años entró sacudiéndose el agua de su chamarra gris deslavada. Sus jeans viejos y sus tenis desgastados lo hacían lucir como cualquier trabajador que buscaba refugio de la tormenta. Nadie en ese lugar, ni la señora que limpiaba las mesas, ni el cocinero que gritaba órdenes desde la cocina, podría imaginar que ese hombre era Diego Montalvo. Bajo esa apariencia común se escondía uno de los empresarios más ricos de todo México, dueño de las prestigiosas empresas Montalvo, que abarcaban desde bienes raíces hasta tecnología. Pero esa noche, Diego no era el magnate de traje italiano que aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Diego avanzó lentamente entre las mesas vacías, sintiendo cómo el agua de lluvia escurría por su espalda. El aroma a tortillas recién hechas y frijoles refritos llenaba el ambiente modesto del restaurante. Eligió una mesa en la esquina, lejos de la ventana, donde la luz era más tenue y podía pasar desapercibido. Se sentó en la silla de plástico rojo que crujió bajo su peso, tan diferente de los sillones de cuero italiano de su oficina ejecutiva. Observó a su alrededor con ojos curiosos, absorbiendo cada detalle de ese mundo que siempre había estado ahí, pero que él nunca había conocido realmente. Las paredes estaban decoradas con fotografías viejas de la Ciudad de México, calendarios de años anteriores y un pequeño altar con la Virgen de Guadalupe rodeada de flores de plástico. En la esquina opuesta, una familia terminaba de cenar mientras el padre contaba billetes arrugados para pagar la cuenta. Diego sintió una punzada en el pecho, una mezcla de nostalgia y propósito que lo había traído hasta allí. Su mente viajó 3 meses atrás a aquella habitación del hospital privado más exclusivo de la ciudad. Su madre, Elena Montalvo, yacía en la cama conectada a máquinas que pitaban suavemente. Tenía apenas 62 años, pero el cáncer había consumido su cuerpo con una velocidad despiadada. Diego recordaba cada segundo de aquella última conversación, grabada a fuego en su memoria. «Mijito», había susurrado ella con voz débil, tomando sus manos entre las suyas frías y delgadas. «He vivido rodeada de lujo toda mi vida, pero eso nunca me trajo la verdadera felicidad». Sus ojos cafés, antes tan brillantes, lo miraban con una intensidad que Diego nunca olvidaría. «Prométeme algo, hijo. Prométeme que un día saldrás de esos muros dorados que te aprisionan. Quiero que conozcas el mundo real, que vivas como la gente común, aunque sea por un tiempo. Porque solo así», su voz se quebró en un sollozo contenido, «solo así descubrirás qué es el amor verdadero, ese que no viene por tu apellido ni por tu cuenta bancaria». Las lágrimas amenazaban con escapar de los ojos de Diego mientras revivía ese momento doloroso. Había sostenido la mano de su madre hasta que su último aliento se escapó en la madrugada. Durante los 3 meses siguientes, esas palabras habían resonado en su cabeza como un eco constante e implacable. Elena Montalvo había sido una mujer sabia, casada con su padre por conveniencia social más que por amor verdadero. Diego lo sabía. Había crecido viendo la soledad de su madre en medio de banquetes y fiestas elegantes. Nunca había conocido el amor genuino, solo había conocido sonrisas falsas de personas que se acercaban por interés. Por eso su última petición había sido tan importante para ella, tan urgente. Quería que su hijo no repitiera su destino, que no viviera encerrado en una jaula de oro donde el afecto real era más escaso que el aire,
Y Diego, destrozado por la pérdida, pero movido por el amor filial más profundo, había decidido finalmente cumplir esa promesa sagrada. Esa era la razón por la que estaba ahí, sentado en ese restaurante humilde, vestido como un hombre ordinario. Durante semanas había planificado este momento, dejando a un lado su identidad de multimillonario. Le había dicho a su asistente personal y a su equipo de seguridad que tomaría unas vacaciones indefinidas, pero solo su chofer de mayor confianza, Roberto, conocía la verdad. El plan era simple. Durante las próximas semanas viviría como una persona común. Trabajaría si era necesario, conocería gente sin el filtro de su fortuna. Quería experimentar cómo era ser tratado sin reverencias ni adulaciones interesadas. Anhelaba saber si alguien podría verlo a él, a Diego, el hombre real detrás del apellido y los ceros en la cuenta bancaria. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y expectativa mientras esperaba ser atendido. No imaginaba que el destino, ese arquitecto invisible de las vidas humanas, tenía preparado para él un encuentro que transformaría todo. La puerta de la cocina se abrió con un suave crujido, y de ella emergió una figura que capturó instantáneamente la atención de Diego. Era una mujer joven, de aproximadamente 28 años, que llevaba un uniforme sencillo de mesera, blusa blanca de manga corta y pantalón negro. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo alta que dejaba ver su rostro ovalado y delicado. Lo que más impactó a Diego fueron sus ojos, de un color miel intenso que brillaban con una calidez genuina, incluso bajo las luces fluorescentes del restaurante. Caminaba con gracia natural entre las mesas, recogiendo platos sucios de la familia que terminaba de cenar. Había una dignidad en sus movimientos, una especie de elegancia innata que no necesitaba de vestidos caros ni joyas brillantes. Diego notó las líneas sutiles de cansancio alrededor de sus ojos, señales de alguien que trabajaba duro, pero su sonrisa no reflejaba amargura sino una fortaleza tranquila. Cuando ella terminó de limpiar la mesa y se giró hacia donde él estaba sentado, sus miradas se encontraron por primera vez. «Buenas noches, señor», dijo ella acercándose con una sonrisa sincera que iluminó su rostro cansado. Su voz era suave pero firme, con ese acento chilango auténtico que a Diego le resultó reconfortante. «Disculpe la espera, no lo había visto entrar con esta lluvia. ¿Qué le puedo ofrecer esta noche?» Sacó una pequeña libreta del bolsillo de su delantal blanco, donde se leía bordado el nombre Valentina en letras azules. Diego observó sus manos, pequeñas pero fuertes, con las uñas cortas y limpias de quien trabaja constantemente. No llevaba anillos ni pulseras, solo un reloj sencillo en su muñeca izquierda. Había algo en la manera en que lo miraba, sin juicio ni curiosidad invasiva, solo con la cortesía natural de alguien acostumbrada a tratar bien a todos por igual. Para ella, él era simplemente otro cliente más que buscaba refugio de la tormenta y algo caliente para cenar. Diego sintió algo extraño revolverse en su pecho, una sensación completamente nueva que no supo identificar de inmediato. En su mundo de lujo y poder, las personas lo trataban con una mezcla de reverencia exagerada y adulación calculadora. Todos conocían su nombre antes de saludarlo, todos medían sus palabras cuidadosamente, todos tenían alguna agenda oculta, pero esta mujer, Valentina, lo miraba simplemente como a un ser humano. No había falsedad en su sonrisa, no había interés más allá de hacer bien su trabajo y tratar con amabilidad a un desconocido que llegó mojado por la lluvia. Era el tipo de trato que Diego había imaginado, pero nunca experimentado realmente. «3 burritos, por favor», respondió él con voz tranquila, tratando de sonar casual, aunque su corazón latía con una intensidad inexplicable. «Los que usted recomiende». Valentina asintió mientras anotaba en su libreta. «Perfecto». «¿De carne asada, pastor o mixtos?», preguntó con naturalidad profesional. «Mixtos», contestó Diego sin apartar sus ojos de ella. Mientras Valentina caminaba de regreso a la cocina para entregar la orden, Diego no pudo evitar seguirla con la mirada. Observó cómo saludaba al cocinero con familiaridad amistosa, cómo se movía con eficiencia entre el espacio reducido del restaurante.
Había algo profundamente hermoso en esa sencillez, en esa vida que transcurría sin las complicaciones de su mundo corporativo. Por primera vez en 35 años, Diego Montalvo se sentía completamente invisible, y esa sensación era embriagadoramente liberadora. Nadie lo reconocía, nadie lo fotografiaba disimuladamente con sus teléfonos, nadie trataba de impresionarlo o pedirle favores. Era simplemente un hombre común en un restaurante común, en una noche lluviosa común. Las palabras de su madre resonaron nuevamente en su mente. Descubre el mundo real, hijo. Ahí encontrarás lo que nunca has tenido. ¿Había encontrado ya algo? Era muy pronto para saberlo, pero algo en la forma en que Valentina le había sonrido hacía que su corazón guardara una esperanza tímida. Diego sacó su teléfono viejo, uno que había comprado específicamente para esta experiencia, sin las aplicaciones de negocios ni los contactos de su vida anterior. Miró la pantalla en blanco y pensó en todo lo que había dejado atrás temporalmente: las reuniones ejecutivas, las cenas en restaurantes 5 estrellas, los autos de lujo, el penthouses con vista panorámica de la ciudad. Todo eso seguía allí, esperándolo. Pero en este momento parecía pertenecer a otra vida completamente diferente. Recordó la última vez que había compartido con su madre, cuando ella le contó sobre sus propios sueños frustrados de juventud, de cómo había querido ser maestra de primaria, pero su familia la había casado con el padre de Diego por conveniencia económica. «No dejes que el dinero elija tu destino, mijito», le había dicho con los ojos llenos de lágrimas. «Deja que tu corazón te guíe, aunque sea una vez en la vida». Ahora, sentado en ese humilde restaurante, Diego comenzaba a entender el verdadero significado de aquellas palabras. Y mientras la lluvia seguía cayendo afuera, sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar después de años de dormitar en el lujo vacío. Valentina regresó unos minutos después con una jarra de agua fresca de horchata y un vaso limpio. «El cocinero dice que tardarán como 15 minutos porque está preparando las tortillas desde cero», explicó mientras servía el agua con cuidado de no derramar ni una gota. «Espero que no tenga prisa». Diego negó con la cabeza, cautivado por la manera en que ella se preocupaba por los detalles más pequeños. «Para nada, tengo todo el tiempo del mundo», respondió con sinceridad. Valentina sonrió, y algo en esa expresión tocó una fibra profunda en el alma de Diego. No era la sonrisa ensayada de las modelos en las fiestas de alta sociedad, ni la risa forzada de quienes querían congraciarse con él por interés. Era genuina, cálida, del tipo que nace del corazón y no de la conveniencia. «Perfecto. Si necesita algo más, solo levante la mano», dijo ella antes de retirarse para atender a otro cliente que acababa de entrar. Diego tomó un sorbo de horchata, sorprendido por lo deliciosa que estaba, hecha con canela real y no con los polvos industriales que probablemente servían en lugares más caros. Mientras esperaba, Diego observó discretamente cómo Valentina trabajaba. La vio atender a un señor mayor que parecía ser cliente frecuente, llamándolo por su nombre, don Arturo, y preguntándole por su esposa que estaba enferma. Escuchó cómo ella reía con genuino interés cuando el hombre le contaba una anécdota de su nieto. Luego la vio ayudar a una madre joven que luchaba por mantener quieto a su hijo pequeño, trayéndole crayones y una hoja de papel para que el niño se entretuviera mientras esperaban su comida. Cada gesto de Valentina revelaba una bondad natural, no aprendida en cursos de etiqueta, ni motivada por propinas generosas. Era simplemente quien ella era, una mujer que trataba a todos con dignidad y respeto, sin importar su apariencia. Diego se descubrió admirando no solo su belleza física, sino algo mucho más profundo y valioso. En su mundo corporativo, había conocido mujeres hermosas e inteligentes, pero todas llevaban máscaras sociales cuidadosamente construidas. Valentina no usaba máscaras. «Aquí están sus burritos, recién hechos», anunció Valentina colocando el plato humeante frente a Diego. El aroma era celestial, una mezcla de carne asada, cilantro fresco, cebolla caramelizada y especias que hicieron que su estómago rugiera de anticipación. «Le traje salsa verde y roja, por si quiere probar ambas», agregó colocando 2 pequeños recipientes junto al plato.
Y unas rodajas de limón también. Diego agradeció con una sonrisa genuina y tomó el primer bocado. El sabor explotó en su boca con una intensidad que lo sorprendió completamente. Era infinitamente mejor que cualquier platillo gourmet que hubiera probado en restaurantes de 5 estrellas. Había alma en esa comida, amor y tradición en cada ingrediente. «Está increíble», dijo con honestidad absoluta. Valentina se iluminó con el cumplido. «Gracias. Don Pepe, el cocinero, lleva más de 30 años haciendo burritos. Dice que el secreto está en cocinar con cariño». Hubo un breve silencio entre ellos. Uno de esos momentos donde dos extraños se miran y sienten una conexión inexplicable. «¿Vive por aquí?», preguntó Valentina con curiosidad natural mientras limpiaba la mesa contigua. Era una pregunta simple, de esas que los meseros hacen para ser amables con los clientes, pero Diego sintió el peso de tener que mentir. «Digamos que estoy explorando diferentes colonias de la ciudad», respondió con cautela. Técnicamente no era mentira. «Quiero conocer lugares auténticos, lejos de las zonas turísticas». Valentina asintió comprensiva, pues llegó al lugar indicado. Este restaurante es patrimonio del barrio. Aquí viene gente trabajadora, gente de bien. Nada de pretensiones ni caras. Diego sonrió ante la ironía de sus palabras. Si ella supiera que estaba hablando con alguien que vivía rodeado de pretensiones todos los días de su vida. «Me parece perfecto», dijo tomando otro bocado. «A veces lo auténtico es lo más valioso, aunque el mundo no siempre lo reconozca». Valentina lo miró con una expresión pensativa, como si sus palabras hubieran resonado con algo en su propia experiencia. «Tiene razón», murmuró ella. «Mi mamá siempre dice que lo importante no es cuánto tienes, sino quién eres por dentro». Diego sintió cómo esas palabras simples atravesaban todas las defensas que había construido durante años. Aquí estaba una mujer que probablemente ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena de negocios, y sin embargo, poseía una sabiduría que él había buscado en vano entre su círculo de millonarios y empresarios. «Su mamá es muy sabia», respondió con voz suave. Valentina sonrió con melancolía. «Sí, lo es. Ha pasado por momentos muy difíciles, pero nunca perdió su fe ni su bondad». Había algo en la forma en que hablaba de su madre que revelaba admiración profunda y también preocupación. Diego quiso preguntar más, pero no quería ser entrometido en su primer encuentro. «Se nota que la quiere mucho», se limitó a decir. «Con todo mi corazón», respondió Valentina, y sus ojos color miel se humedecieron ligeramente antes de que parpadeara y recuperara su compostura profesional. «Bueno, lo dejo disfrutar su cena. Si necesita algo más, aquí ando». Mientras ella se alejaba, Diego sintió algo que no había experimentado en toda su vida adulta. Una conexión humana real, sin filtros ni intereses ocultos. Y supo, con una certeza que lo asustó y emocionó al mismo tiempo, que esta mujer acababa de marcar un antes y un después en su existencia. Diego continuó comiendo lentamente, saboreando no solo la comida, sino también ese momento de paz absoluta. Por primera vez en su vida adulta, nadie lo miraba esperando que tomara decisiones millonarias. Nadie lo interrumpía con llamadas urgentes sobre fusiones empresariales o caídas en la bolsa de valores. Era simplemente un hombre cenando en un restaurante pequeño, mientras la lluvia creaba un ritmo relajante contra las ventanas. Miró a su alrededor y vio escenas cotidianas que nunca había presenciado realmente. Don Arturo pagando su cuenta con billetes cuidadosamente contados, la madre joven limpiando la cara de su hijo con una servilleta antes de salir, un grupo de trabajadores de construcción compartiendo risas mientras comían tacos. Toda esa gente vivía vidas auténticas, sin guardaespaldas ni secretarias filtrando sus interacciones con el mundo. Tenían preocupaciones reales como pagar la renta y cuidar a sus familias. Pero también tenían algo que Diego había perdido hacía mucho tiempo: simplicidad. La belleza de lo ordinario, de lo no complicado por estrategias corporativas ni juegos de poder. ¿Todo está bien con la comida?, preguntó Valentina regresando con una sonrisa, mientras recogía algunos platos vacíos de mesas cercanas. Diego terminó de masticar
y asintió con entusiasmo. Mejor que bien, está espectacular. No recuerdo cuándo fue la última vez que disfruté tanto una comida. Y era completamente cierto. Podía recordar cenas en restaurantes con estrellas Michelin, donde los platillos eran obras de arte pero carecían de corazón, donde cada bocado venía acompañado de conversaciones falsas sobre negocios o chismes de sociedad. Me alegra mucho escucharlo, respondió Valentina con sinceridad visible. Don Pepe se pone muy contento cuando los clientes aprecian su sazón. Hubo una pausa donde ambos simplemente se miraron. Un momento suspendido en el tiempo donde Diego sintió que podía respirar libremente por primera vez en décadas. No tenía que impresionarla con su fortuna. No tenía que demostrar su poder o inteligencia empresarial. Podía simplemente ser. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo él con curiosidad genuina. Claro, respondió ella inclinando ligeramente la cabeza. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar aquí?, preguntó Diego queriendo conocerla mejor. Valentina pensó por un momento mientras limpiaba distraídamente la mesa con un trapo. Creo que la gente, respondió finalmente. Cada persona que entra tiene una historia. Don Arturo viene aquí desde que abrió el restaurante hace 20 años. Lo vi envejecer. Conocí a sus nietos. La señora Lupita viene todos los viernes después de visitar a su difunto esposo en el panteón, y yo siempre le tengo lista su orden favorita. Es como una gran familia, ¿sabe? Sus ojos brillaban mientras hablaba, revelando que no era solo un trabajo para ella, sino una vocación de servicio. Además, me ayuda a pagar mis estudios de enfermería. Trabajo aquí de noche y en una cafetería durante el día, pero no me quejo. Cada peso me acerca más a mi sueño de poder ayudar a más personas. Diego sintió una admiración profunda por esta mujer que trabajaba 2 empleos mientras estudiaba, todo sin una pizca de autocompasión o amargura en su voz. Enfermería es una profesión noble, comentó Diego con respeto genuino. El mundo necesita más personas como usted, que realmente se preocupan por los demás. Valentina se sonrojó ligeramente ante el cumplido. Gracias, es muy amable de su parte. Mi mamá está enferma, tiene diabetes avanzada, y cuando la veo luchar todos los días, me inspira a querer ayudar a otras familias que pasan por lo mismo. Su voz se suavizó al hablar de su madre, revelando una vulnerabilidad que tocó profundamente a Diego. Debe ser muy difícil, dijo él con empatía sincera. Lo es, admitió Valentina, pero ella me enseñó que las pruebas de la vida nos hacen más fuertes. Dice que Dios nunca nos da más de lo que podemos cargar. Diego observó cómo ella mantenía su fe y esperanza a pesar de las circunstancias difíciles. En su mundo de riqueza, había visto a personas con mucho menos problemas hundirse en la amargura y el cinismo. Su mamá tiene mucha razón, respondió él pensando en sus propias pruebas emocionales, a pesar de toda su fortuna. A veces olvidamos que la fortaleza verdadera no viene del dinero, sino del carácter. Valentina lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y reconocimiento. Exactamente. No mucha gente entiende eso. Se quedó parada junto a su mesa unos segundos más, como si quisiera continuar la conversación, pero el deber la llamaba. Bueno, lo dejo terminar tranquilo. Avíseme si necesita algo más. Mientras ella se alejaba para atender a otros clientes, Diego sintió una calidez expandirse por su pecho. Esta conversación simple, esta interacción humana sin agendas ocultas, valía más que todos los contratos millonarios que había firmado. Su madre tenía razón. Vivir sin el escudo de la riqueza le permitía experimentar conexiones genuinas que el dinero nunca podría comprar. Terminó sus burritos lentamente, queriendo alargar ese momento de paz y libertad. Afuera, la lluvia había disminuido a una llovizna suave. Dentro del restaurante, Diego Montalvo había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo: autenticidad. Y todo gracias a una mesera de ojos color miel que lo trataba con dignidad sin saber quién era realmente. Pero lo que estaba por suceder en los próximos minutos pondría a prueba no solo su anonimato, sino también su verdadero carácter como ser humano. Diego había terminado su cena y estaba considerando pedir un café cuando notó un cambio drástico en el ambiente del restaurante. Valentina,
que momentos antes había estado conversando animadamente con los clientes, ahora se movía de manera diferente. Sus movimientos eran rígidos, tensos, como los de alguien que trata de mantener la calma mientras el pánico crece en su interior. Diego la vio mirar hacia la ventana con una expresión que no había visto antes en su rostro. Miedo puro y genuino. Sus manos temblaban ligeramente mientras recogía unos platos de una mesa cercana, casi dejándolos caer. La sonrisa había desaparecido completamente de su cara, reemplazada por una palidez preocupante. Diego siguió su mirada hacia la ventana y vio a un hombre parado afuera bajo la lluvia, fumando un cigarro. El tipo tenía aproximadamente 30 años, complexión robusta, vestía jeans oscuros y una chamarra de cuero negra. Su postura era amenazante, incluso desde lejos, y no quitaba la vista del interior del restaurante. Específicamente, miraba fijamente a Valentina. ¿Le traigo algo más?, preguntó Valentina acercándose a la mesa de Diego, pero su voz carecía de la calidez anterior. Había un tono forzado, artificial, como si cada palabra requiriera un esfuerzo monumental. Sus ojos color miel, antes brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban una angustia contenida. «Solo la cuenta, por favor», respondió Diego observándola cuidadosamente. Valentina asintió y sacó la pequeña libreta de su delantal con manos que claramente temblaban. Mientras escribía el total, Diego notó cómo sus dedos apretaban el bolígrafo con demasiada fuerza, dejando marcas profundas en el papel. «Enseguida se la traigo», murmuró ella alejándose rápidamente hacia la caja registradora. Diego podía ver cómo miraba disimuladamente hacia la ventana cada pocos segundos, verificando si el hombre seguía allí. Y ahí seguía, inmóvil como una estatua amenazante, con los ojos clavados en ella. La tensión en el aire era palpable, y Diego sintió su instinto protector activarse de una manera que nunca antes había experimentado. Valentina regresó con la cuenta y la colocó sobre la mesa junto a un guardanapo doblado cuidadosamente. «Gracias por su visita», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su voz sonaba ahogada, como si estuviera conteniendo lágrimas. Diego tomó la cuenta, pero algo le hizo prestar atención al guardanapo. Había algo en la manera deliberada en que ella lo había colocado, centrado perfectamente frente a él. Con curiosidad mezclada con preocupación, Diego desplegó el guardanapo sobre la mesa. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un segundo antes de comenzar a latir con fuerza descontrolada. Escrito con bolígrafo rojo, en letras temblorosas pero legibles, decía: «Socorro, mi ex está afuera. Me amenazó por teléfono. Dice que me va a lastimar cuando salga. Por favor, ayúdeme». Diego levantó la vista rápidamente y encontró los ojos de Valentina llenos de lágrimas silenciosas que ella luchaba por contener. Era una súplica muda, desesperada, el grito de auxilio de alguien que no tenía a quién más recurrir. En ese momento, todas las palabras de su madre resonaron en la mente de Diego con una claridad cristalina. «Conoce el mundo real, hijo. Descubre lo que significa ser humano, más allá del dinero». Esto era real. Esto no era una reunión de negocios donde se negociaban cifras abstractas. Esta era una mujer de carne y hueso, aterrorizada, pidiendo ayuda a un extraño porque no tenía otra opción. Diego sintió cómo la promesa que le había hecho a su madre cobraba un significado completamente nuevo. Ser común no significaba solo vestirse diferente o comer en lugares humildes. Significaba responder cuando alguien necesitaba ayuda, actuar con humanidad cuando importaba de verdad. «Confía en mí», dijo Diego en voz baja pero firme, mirándola directamente a los ojos. «No voy a dejar que nadie le haga daño». Valentina parpadeó sorprendida por la determinación en su voz. «Pero él es peligroso», susurró ella con voz quebrada. «Ha estado en la cárcel, tiene antecedentes. Yo no quiero que usted salga lastimado por mi culpa». Sus palabras revelaban tanto miedo como culpa, la preocupación de alguien bueno que no quiere involucrar a otros en sus problemas. «Escúcheme bien», dijo Diego inclinándose ligeramente hacia adelante sin romper el contacto visual. «No voy a dejar que ese tipo la lastime. Ahora mismo voy a hacer una llamada y vamos a resolver esto juntos, ¿de acuerdo?».
Sacó su teléfono con manos firmes y marcó rápidamente el número de Roberto, su chofer de confianza. «Roberto, necesito que vengas al restaurante La Esperanza ahora mismo y trae a Javier y a Marcos contigo», dijo refiriéndose a dos de sus guardaespaldas más confiables. «Es urgente». Hubo una breve pausa mientras Roberto confirmaba que llegarían en menos de 10 minutos. Valentina observaba la escena confundida, sin entender cómo un hombre vestido con ropa humilde podía tener a alguien esperando sus órdenes con tanta rapidez. ¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. Diego sonrió con gentileza, tratando de calmarla. «Alguien que tiene los recursos para ayudarla. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video». Los siguientes minutos transcurrieron con una lentitud agonizante. Diego podía ver el pánico creciendo en los ojos de Valentina cada vez que miraba hacia la ventana y confirmaba que su ex seguía allí, ahora caminando de un lado a otro como un depredador acechando a su presa. «Venga conmigo a la cocina», le dijo Diego a Valentina con autoridad suave pero firme. «Quédese allí hasta que yo le diga que es seguro salir». Valentina dudó por un momento, dividida entre la necesidad de protegerse y el temor de abandonar su puesto de trabajo. «Pero tengo que seguir trabajando. Don Pepe me necesita aquí», protestó débilmente. «Su seguridad es más importante que cualquier trabajo», respondió Diego con una firmeza que no admitía discusión. «Vaya, yo me encargo de esto». Finalmente, Valentina asintió y se dirigió hacia la cocina con pasos rápidos. Antes de desaparecer tras la puerta batiente, se giró una última vez para mirarlo con una mezcla de gratitud, miedo y confusión. Diego le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza, prometiendo silenciosamente que todo estaría bien. Cuando ella desapareció de su vista, Diego sintió la responsabilidad de protegerla pesar sobre sus hombros como nunca había sentido ninguna responsabilidad empresarial. Exactamente 8 minutos después, Diego vio llegar un auto negro que se estacionó discretamente frente al restaurante. Roberto bajó junto con Javier y Marcos, dos hombres de complexión atlética, vestidos con ropa casual, pero que irradiaban la confianza profesional de quienes han sido entrenados para situaciones de riesgo. Diego salió del restaurante y se acercó rápidamente a ellos bajo la llovizna suave que aún caía. «Hay un tipo con chamarra de cuero negra acechando a una de las meseras», explicó Diego, señalando discretamente hacia donde el ex de Valentina seguía fumando, ahora bajo un toldo cercano. «Necesito que cuando entre al restaurante, ustedes también entren, como si fueran clientes normales que llegaron por casualidad. Manténganse cerca, pero no intervengan a menos que la situación se ponga violenta». Roberto asintió comprendiendo inmediatamente la estrategia. «Entendido, señor Montalvo. Lo cubrimos». Javier y Marcos se dispersaron posicionándose estratégicamente, uno cerca de la entrada del restaurante y otro en el callejón lateral, bloqueando cualquier ruta de escape. Diego respiró profundamente y regresó al interior del local, sentándose nuevamente en su mesa como si nada hubiera pasado. No tuvo que esperar mucho. 5 minutos después, la puerta del restaurante se abrió con violencia y el ex de Valentina entró con paso firme y amenazante. Era más grande de lo que Diego había estimado desde lejos, con tatuajes visibles en el cuello y una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. Sus ojos oscuros escanearon el restaurante con agresividad hasta que se fijaron en la puerta de la cocina. «¡Valentina!», gritó con voz áspera, que hizo que los pocos clientes que quedaban en el restaurante se tensaran visiblemente. «Sé que estás aquí. Sal ahora mismo o entro a sacarte». Su tono era el de alguien acostumbrado a intimidar, a conseguir lo que quería mediante el miedo. Don Pepe salió de la cocina con expresión preocupada pero firme. «Señor, le voy a pedir que se retire o llamo a la policía», dijo el cocinero anciano con valentía admirable a pesar de su edad avanzada. «Cállese, viejo. Esto no es asunto suyo», ladró el agresor acercándose de manera amenazante hacia don Pepe. Fue en ese momento cuando Diego se levantó de su mesa. «La señorita está bajo mi protección ahora», dijo Diego colocándose entre el agresor y don Pepe.
Su voz era calmada, pero llevaba un peso de autoridad absoluta que hizo que el hombre se detuviera en seco. Le sugiero que se retire inmediatamente. El ex de Valentina lo miró de arriba abajo con desprecio, viendo solo a un tipo con ropa sencilla que se atrevía a interponerse en su camino. ¿Y tú quién te crees que eres?, escupió con burla. Su noviecito nuevo. Sal de mi camino antes de que te lastime también. Dio un paso amenazante hacia Diego, levantando el puño como si fuera a golpearlo. Pero antes de que pudiera hacer contacto, Javier y Marcos entraron al restaurante con movimientos rápidos y precisos. En cuestión de segundos, habían inmovilizado al agresor, torciéndole los brazos detrás de la espalda con técnica profesional. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme!, gritaba el hombre luchando inútilmente contra el agarre de los guardaespaldas entrenados. Su rostro había pasado de la arrogancia al miedo en cuestión de segundos. Para los otros clientes del restaurante, parecía que dos hombres que casualmente estaban entrando habían visto la situación y decidido intervenir para ayudar. Le voy a decir esto una sola vez, habló Diego acercándose al hombre inmovilizado con una calma helada. Valentina no es de su propiedad ni nunca lo fue. Si vuelve a acercarse a ella, si vuelve a llamarla, si siquiera piensa en molestarla otra vez, me voy a asegurar personalmente de que enfrente las consecuencias legales completas. ¿Me entendió? Había algo en sus ojos, una determinación férrea que hizo que el agresor asintiera rápidamente, su bravuconería completamente desvanecida. Sí, entendí, balbuceó aterrorizado. Javier y Marcos lo arrastraron hacia la salida, mientras Roberto llamaba discretamente a las autoridades para reportar el incidente de acoso. En la cocina, escondida detrás de la puerta batiente, Valentina había escuchado todo sin entender completamente qué estaba sucediendo. Lloraba silenciosamente, aliviada pero confundida, preguntándose quién era realmente ese hombre de ropa sencilla que había aparecido en su vida como un ángel guardián. Afuera, la lluvia había cesado completamente, como si el cielo mismo reconociera que la tormenta personal de Valentina también había terminado. Y dentro del corazón de Diego, algo fundamental había cambiado para siempre. Había descubierto que el verdadero poder no venía de su fortuna, sino de la capacidad de usarla para proteger a quien lo necesitara. Cuando la policía finalmente se llevó al ex de Valentina, después de tomar las declaraciones necesarias, el restaurante recuperó lentamente su atmósfera tranquila. Los pocos clientes que habían presenciado el incidente comentaban entre sí sobre los dos hombres valientes que habían ayudado a detener al agresor. Nadie sospechaba que aquellos clientes casuales eran en realidad guardaespaldas profesionales al servicio del hombre de ropa sencilla que seguía sentado tranquilamente en su mesa. Diego le hizo una señal discreta a Roberto, indicándole que podían retirarse, y los tres hombres salieron del restaurante con la misma discreción con la que habían entrado. Don Pepe se acercó a Diego con los ojos húmedos y le estrechó la mano con fuerza. «Muchas gracias, joven. No sé quién es usted ni cómo logró que esos muchachos aparecieran justo cuando los necesitábamos, pero Dios lo bendiga por proteger a nuestra Valentina». Diego sonrió con humildad genuina. «No tiene que agradecerme, don Pepe. Solo hice lo correcto». El anciano cocinero asintió con respeto y regresó a su cocina, dejando a Diego solo con sus pensamientos acelerados. Valentina emergió lentamente de la cocina con el rostro manchado de lágrimas, pero con una expresión de alivio inmenso. Sus manos ya no temblaban, y el miedo que había nublado sus ojos color miel había sido reemplazado por una gratitud profunda, mezclada con curiosidad evidente. Se acercó a la mesa de Diego con pasos vacilantes, como si no supiera exactamente qué decir o cómo expresar todo lo que sentía. Yo no sé cómo agradecerle», comenzó con voz entrecortada por la emoción. «Usted no me conoce. No tenía ninguna obligación de ayudarme y arriesgó su seguridad por mí». Las lágrimas comenzaron a rodar nuevamente por sus mejillas y Diego sintió un impulso abrumador de secarlas con sus propias manos. «No fue ningún riesgo, Valentina», respondió suavemente. «Y sí tenía una obligación, la obligación humana de proteger a quien lo necesita».
Hubo un silencio cargado de significado entre ellos, uno de esos momentos donde las palabras resultan insuficientes para expresar la profundidad de lo que se siente. Pero, ¿cómo? ¿Esos hombres que lo ayudaron, quiénes eran?, preguntó ella con confusión evidente. Diego había anticipado esa pregunta y había preparado una respuesta que técnicamente no era mentira, pero tampoco revelaba toda la verdad. Tengo algunos contactos de mi trabajo anterior, explicó vagamente. Gente en quien confío y que puede ayudar en situaciones complicadas. Hice una llamada y ellos vinieron, eso es todo. Valentina lo observaba con una mezcla de admiración y desconcierto, tratando de reconciliar la imagen del hombre humilde de ropa sencilla con alguien que tenía ese tipo de recursos y conexiones. «No es usted una persona común y corriente, ¿verdad?», preguntó con perspicacia sorprendente. Diego sintió una punzada de culpa por mantener su identidad oculta, pero sabía que revelar la verdad en ese momento arruinaría todo. «Soy tan común como cualquiera», respondió evasivamente. «Solo alguien que cree que nadie merece vivir con miedo». Valentina pareció aceptar esa respuesta, aunque en sus ojos brillaba una duda que no expresó en voz alta. «Bueno, común o no, usted me salvó esta noche, y eso es algo que nunca voy a olvidar». Su voz temblaba con emoción sincera que tocó profundamente el corazón de Diego. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Diego después de un momento. «¿Hace cuánto terminó con él?». Valentina suspiró pesadamente y se sentó en la silla frente a Diego, algo que probablemente no hubiera hecho si don Pepe no le hubiera dado permiso con un gesto de cabeza desde la cocina. «Terminamos hace 6 meses», explicó con voz cansada. «La relación era tóxica, él era controlador y celoso. Nunca me golpeó, pero siempre me amenazaba. Me decía que sin él yo no era nada. Finalmente tuve el valor de dejarlo cuando me di cuenta de que mi mamá estaba más enferma y yo necesitaba enfocar toda mi energía en cuidarla, no en lidiar con sus arranques». Diego escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de admiración por su valentía y rabia contenida hacia el hombre que la había hecho sufrir. «Hizo lo correcto al dejarlo», afirmó con convicción. «Nadie tiene derecho a hacerla sentir menos de lo que vale». Valentina sonrió tristemente. «Mi mamá me decía lo mismo, pero es difícil cuando alguien te repite tanto tiempo que no mereces nada mejor». Algo dentro de Diego se transformó en ese momento. Había entrado a ese restaurante buscando cumplir la promesa hecha a su madre, buscando entender qué era el amor verdadero fuera de los muros dorados de su fortuna. No esperaba encontrar a alguien que lo moviera tan profundamente en tan poco tiempo. Valentina no era solo hermosa físicamente, había una belleza interior en ella que brillaba incluso a través de sus heridas emocionales y sus circunstancias difíciles. Era fuerte, trabajadora, bondadosa y resiliente. Todo lo que Diego había buscado sin saberlo en las mujeres de su círculo social y nunca había encontrado. «¿Puedo volver mañana?», preguntó impulsivamente. Valentina parpadeó sorprendida. «¿A comer?», preguntó con inocencia. «A verla», respondió Diego con honestidad desarmante que hizo que ella se sonrojara visiblemente. «Me gustaría conocerla mejor, si usted me lo permite». Valentina bajó la mirada tímidamente, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Trabajo todos los días de 6 de la tarde a 11 de la noche», dijo suavemente. «Puede venir cuando quiera». Y en ese instante, bajo las luces fluorescentes de un restaurante humilde, comenzó algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero ambos sentían con una intensidad que los asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en las más significativas de la vida de Diego Montalvo. Cada noche, sin falta, llegaba al restaurante La Esperanza, vestido con su ropa sencilla, y se sentaba en la misma mesa de la esquina. Siempre pedía diferentes platillos, probando todo lo que don Pepe preparaba. Pero la verdadera razón de su visita no era la comida, sino la mujer de ojos color miel que lo atendía con una sonrisa cada vez más cálida. Valentina había dejado de verlo como un cliente más para considerarlo un amigo, alguien en quien podía confiar y con quien podía compartir sus pensamientos más profundos.
Entre órdenes y platos servidos, mantenían conversaciones que se extendían más allá de lo apropiado para una mesera y su cliente, pero a nadie parecía importarle. Don Pepe observaba el florecimiento de esa conexión con aprobación paternal, notando cómo los ojos de Valentina brillaban de manera diferente cuando ese joven misterioso estaba presente. Diego aprendió más sobre la vida real en esas 3 semanas que en toda su existencia privilegiada. Una noche particularmente tranquila, cuando el restaurante estaba casi vacío debido a un partido importante de fútbol que mantenía a la mayoría de la gente en sus casas, Valentina se sentó frente a Diego durante su descanso. «Cuénteme de su mamá», pidió Diego con interés genuino. Valentina sonrió con ternura mezclada con tristeza. «Mi mamá, Lucía, es la mujer más valiente que conozco», comenzó con voz suave. «Nos crió sola a mí y a mi hermano, después de que mi papá nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Trabajó como costurera durante más de 20 años, arruinando su vista con agujas y telas para asegurarse de que nunca nos faltara nada. Sus ojos se humedecieron al recordar los sacrificios maternos. Hace 3 años le diagnosticaron diabetes y la enfermedad ha avanzado rápido. Ahora necesita medicamentos caros y atención constante». Diego escuchaba con el corazón encogido, entendiendo finalmente por qué Valentina trabajaba en 2 empleos mientras estudiaba enfermería. «Por eso trabajo tanto», continuó ella. «Cada peso cuenta. Mi hermano está en Guadalajara trabajando y nos manda algo de dinero, pero la mayor parte de los gastos médicos caen sobre mí». «¿Y su sueño de ser enfermera?», preguntó Diego admirando su determinación. «Cuando se gradúa», Valentina suspiró con una mezcla de esperanza y cansancio. «Si todo sale bien, en 1 año y medio. Estudio de noche después de mis turnos. Es agotador, no voy a mentir. Hay días que llego a casa a la medianoche, duermo 4 horas, me levanto para cuidar a mi mamá, voy a la cafetería a las 8 de la mañana, trabajo hasta las 4, voy a clases de 5 a 7 y luego vengo aquí hasta las 11. Detalló su rutina brutal sin un ápice de autocompasión, como si fuera simplemente lo que había que hacer. «Pero vale la pena», agregó con convicción, «porque cuando sea enfermera titulada, podré conseguir un mejor trabajo, darle mejor atención médica a mi mamá y tal vez ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo que nosotros». Diego sintió una admiración tan profunda que le costaba expresarla con palabras. Aquí estaba una mujer que con una fracción de sus recursos lograba más significado y propósito que muchos millonarios que conocía. «Es usted extraordinaria, Valentina», dijo Diego con voz llena de respeto genuino. «Su mamá debe estar muy orgullosa de usted». Valentina se sonrojó ante el cumplido sincero. «Ella dice que soy terca como una mula, pero que eso es bueno», respondió con una risa suave que iluminó su rostro cansado. «Me enseñó que los obstáculos no son excusas, sino oportunidades para demostrar de qué estamos hechos. Y me enseñó a confiar en Dios, a orar y agradecer por cada día que nos da juntas». Hubo algo profundamente conmovedor en la fe simple pero sólida de Valentina. Una fe que no pedía milagros sino fuerza para enfrentar cada día. «Me gustaría conocerla algún día», dijo Diego impulsivamente. Valentina lo miró sorprendida. «¿De verdad?», preguntó con incredulidad. «La mayoría de la gente evita involucrarse con alguien que tiene tantas responsabilidades. Mi ex siempre decía que mi mamá era una carga». La tristeza en su voz al recordar esas palabras crueles fue como una puñalada para Diego. «Su ex era un tonto», declaró firmemente. «La manera en que cuida a su mamá no es una carga, es un testimonio de su carácter hermoso». Valentina lo miraba ahora con una expresión que Diego no podía descifrar completamente, pero que hacía que su corazón latiera más rápido. «¿Por qué es usted tan diferente?», preguntó ella con curiosidad genuina. «En serio, no entiendo. Los hombres que he conocido en mi vida solo querían algo de mí, ya fuera mi tiempo, mi atención o otras cosas. Pero usted viene aquí cada noche, me escucha hablar de mis problemas, me trata con tanto respeto. ¿Por qué?». Era una pregunta directa que merecía una respuesta honesta, o al menos tan honesta como Diego podía ser sin revelar su verdadera identidad.
porque cuando la miro, Valentina, veo todo lo que he estado buscando sin saberlo. Respondió con una vulnerabilidad poco característica en él. Veo bondad genuina, fortaleza real, belleza que va más allá de lo físico. Y siento que estoy conociendo a alguien auténtico por primera vez en mi vida. Era la verdad más pura que había expresado jamás. Valentina desvió la mirada, emocionada pero también asustada por la intensidad de sus palabras. Yo también siento algo cuando estoy con usted, admitió en voz baja. Algo que me da miedo porque apenas lo conozco, pero al mismo tiempo siento que lo conozco desde siempre. Y en ese momento, bajo el zumbido de las luces fluorescentes y el aroma a café recién hecho, ambos supieron que lo que había comenzado como una promesa cumplida se había transformado en algo mucho más profundo y peligroso. Un amor verdadero que pronto enfrentaría la prueba más difícil de todas, la verdad. La cuarta semana llegó con un dilema que mantenía a Diego despierto cada noche. Su vida doble se había vuelto insostenible emocionalmente. Por las mañanas atendía llamadas urgentes de su empresa desde su penthouse, firmaba documentos que movían millones de pesos, tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados. Por las noches se transformaba en ese hombre sencillo que cenaba burritos y se enamoraba cada vez más profundamente de una mesera que no sabía nada sobre su verdadera identidad. La culpa lo consumía como un ácido lento pero implacable. Valentina le había abierto su corazón, le había confiado sus miedos más profundos, sus sueños más íntimos, y él seguía ocultándole la verdad fundamental de quién era realmente. Cada sonrisa que ella le regalaba se sentía como un reproche silencioso a su mentira por omisión. Roberto, su chofer, le había advertido que mientras más tiempo esperara, más dolorosa sería la revelación. Y tenía razón. Pero Diego había sido cobarde, aterrado de perder lo único genuino que había tenido en su vida. Hasta que una noche, mientras veía a Valentina reír por algo que él había dicho, supo que no podía continuar así. Era una noche de jueves, tranquila en el restaurante, cuando Diego tomó la decisión que cambiaría todo. Valentina, llamó suavemente cuando ella pasó junto a su mesa, después de atender al último cliente que quedaba además de él. ¿Podemos hablar? Es importante. Algo en su tono serio hizo que ella se detuviera y lo mirara con preocupación inmediata. ¿Está todo bien?, preguntó sentándose frente a él con el ceño fruncido. ¿Pasó algo? Diego respiró profundamente, preparándose para el momento que había ensayado 1000 veces en su mente, pero que ahora se sentía infinitamente más difícil. Necesito contarte algo que debí haberte dicho desde el principio, pero fui cobarde, comenzó con voz temblorosa. Valentina inclinó la cabeza confundida, su instinto diciéndole que lo que estaba por escuchar cambiaría algo fundamental entre ellos. Me estás asustando, admitió con voz pequeña. Diego tomó sus manos entre las suyas, memorizando la sensación, porque intuía que podría ser la última vez que ella se lo permitiera. Mi nombre es Diego Montalvo, dijo finalmente, liberando el secreto que había cargado durante un mes. El apellido Montalvo resonó en los oídos de Valentina como un trueno lejano. Incluso ella, que no se movía en círculos empresariales ni leía revistas de negocios, conocía ese nombre. Empresas Montalvo estaba en todas partes, edificios, centros comerciales, anuncios publicitarios. Montalvo, repitió con voz apenas audible. ¿Como las empresas Montalvo? Diego asintió lentamente observando cómo la comprensión y luego la traición comenzaban a pintar el rostro de Valentina. Soy el dueño de esas empresas. Soy uno de los hombres más ricos de México. Las palabras sonaban absurdas saliendo de su boca mientras vestía jeans gastados y una camiseta simple. Vine aquí hace un mes porque le hice una promesa a mi madre antes de que muriera. Me pidió que conociera el mundo real, que viviera como una persona común para entender qué es el amor verdadero. Sus palabras salían atropelladas, desesperadas por explicar. Vine disfrazado sin intención de engañar a nadie específicamente. Solo quería experimentar cómo era ser anónimo. Pero entonces te conocí y todo cambió.
Valentina había retirado sus manos de las de él como si lo hubiera quemado. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina mientras procesaba la magnitud de la mentira. «Entonces, ¿todo fue falso?», preguntó con voz quebrada por el dolor. «¿Yo fui parte de un experimento? ¿Un proyecto para que el señor millonario cumpliera la última voluntad de su mamacita?» El veneno en sus palabras era producto de un corazón destrozado. «Te abrí mi vida, te conté sobre mi mamá enferma, sobre mis sueños, sobre mis miedos, y tú solo estabas jugando a ser pobre». Se puso de pie bruscamente, haciendo que la silla rechinara contra el piso. Diego se levantó también, desesperado. «No, no fue así, Valentina. Al principio tal vez vine por la promesa, sí, pero me quedé por ti. Me enamoré de ti». Su voz temblaba con emoción cruda. «Todo lo que sentí, todo lo que siento, es completamente real». Pero Valentina retrocedió cuando él intentó acercarse. «¿Cómo voy a creerte? Me mentiste durante un mes entero. Cada noche que venías aquí, cada conversación que teníamos, era una mentira». Su dolor era palpable, llenando el espacio entre ellos como un muro infranqueable. «Nunca te mentí sobre mis sentimientos», insistió Diego con lágrimas comenzando a formarse en sus propios ojos. «Cuando te dije que eres extraordinaria, cuando te dije que veo en ti todo lo que he buscado, eso era verdad. La única mentira fue mi ropa y mi apellido. Yo, el hombre que se enamoró de ti, ese soy yo de verdad». Pero Valentina negaba con la cabeza, el dolor transformándose en rabia defensiva. «No entiendes nada», dijo con voz temblorosa. «Para ti esto fue un juego, una aventura. Pero para mí, para una persona que verdaderamente vive con lo mínimo, alguien que viene a burlarse de mi realidad fingiendo ser como yo, eso es imperdonable». Sus palabras fueron como cuchillos directos al corazón de Diego. «Yo nunca me burlé de ti», exclamó desesperado. «Te admiré, te respeté, me enamoré de tu fuerza y tu bondad». Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente con voz exhausta. «No puedo procesar todo esto ahora mismo. Por favor, vete». Diego sintió cómo su mundo se desmoronaba. «Valentina, por favor, vete», repitió ella con más firmeza, aunque su voz seguía quebrada por el llanto. Y Diego, con el corazón destrozado en 1000 pedazos, salió del restaurante sabiendo que tal vez acababa de perder lo más valioso que había encontrado en su vida. 3 semanas transcurrieron como una agonía interminable para Diego Montalvo. Volvió a su vida de lujo, pero todo le parecía vacío y sin sentido. Los banquetes elegantes sabían a cartón, las reuniones de negocios parecían absurdas. El penthouse con vista panorámica se sentía como una prisión dorada. Había enviado flores a Valentina, pero ella las rechazó. Había intentado llamarla, pero su número estaba bloqueado. Roberto le sugirió que usara su poder e influencia para forzar un encuentro, pero Diego se negó rotundamente. Si Valentina decidía perdonarlo, tenía que ser por voluntad propia, no porque él usara sus recursos para presionarla. Dormía poco, comía menos, y su asistente personal comenzaba a preocuparse por su salud. En las juntas directivas, su mente vagaba constantemente hacia aquella noche terrible, donde vio el dolor en los ojos color miel que amaba. Se preguntaba si su madre había anticipado este sufrimiento cuando le pidió que buscara el amor verdadero. Tal vez el amor verdadero venía siempre acompañado de riesgo, de vulnerabilidad, de la posibilidad devastadora de perderlo todo. Y Diego había perdido, o eso creía. Era un lunes por la tarde, cuando su secretaria entró a su oficina ejecutiva con expresión desconcertada. «Señor Montalvo, hay una joven en la recepción que insiste en verlo», anunció con tono confundido. «Dice que es urgente, pero no tiene cita. Su nombre es Valentina y, bueno, viene vestida con uniforme de mesera». El corazón de Diego casi se detuvo antes de comenzar a latir desbocado. «Déjala pasar», ordenó poniéndose de pie tan rápido que casi derribó su silla de cuero italiano. Inmediatamente, se alisó el traje nerviosamente, de repente consciente de cuán diferente lucía en su hábitat natural. Cuando la puerta se abrió y Valentina entró,
Diego sintió que podía respirar nuevamente después de 3 semanas de asfixia emocional. Ella llevaba puesto su uniforme del restaurante, la blusa blanca y el pantalón negro que él recordaba tan bien, pero había algo diferente en su postura. No venía con la mirada baja de derrota, sino con la cabeza en alto, determinada. Sus ojos color miel lo buscaron inmediatamente, y cuando sus miradas se encontraron, Diego sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «Vine directamente del trabajo», explicó Valentina mirando alrededor de la oficina lujosa, con sus ventanales de piso a techo, su escritorio de madera exótica, sus cuadros carísimos en las paredes. «No me cambié porque quería que me vieras tal como soy. Una mesera que trabaja 2 empleos, que estudia por las noches, que tiene una mamá enferma. Esta soy yo, sin disfraces». Su voz temblaba ligeramente, pero había firmeza en ella. Diego dio un paso hacia ella, pero se detuvo, dándole espacio, esperando. «Y quiero que tú también me veas tal como eres», continuó Valentina, señalando el elegante traje de 3 piezas que él llevaba. «El millonario, el dueño de empresas, el hombre que aparece en revistas, porque necesito saber si puedo amar a ambas versiones de ti o si solo amé a la ilusión». Sus palabras fueron como un bálsamo sobre las heridas abiertas del alma de Diego. «He pasado estas 3 semanas pensando», prosiguió ella caminando lentamente hacia donde él estaba, «pensando en tu madre y en su última petición, pensando en por qué alguien tan rico buscaría algo tan simple como la autenticidad. Tu mamá te pidió que conocieras el amor verdadero fuera de tu fortuna», continuó Valentina, deteniéndose frente a él, tan cerca que Diego podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos color miel. «Y yo estuve enojada porque sentí que me usaste para cumplir esa promesa. Pero entonces recordé algo que mi propia mamá me dijo cuando le conté lo que pasó». Hizo una pausa respirando profundamente. Me dijo: «Mija, el amor verdadero no se mide por cuánto dinero tiene alguien en el banco, sino por cómo te trata cuando no está obligado a hacerlo. Ese hombre te protegió cuando pudo haberse quedado sentado. Te escuchó cuando pudo haberte ignorado. Te respetó cuando muchos con su dinero no lo hubieran hecho». Y tenía razón. Las lágrimas comenzaban a brillar en sus ojos. «No me importa tu dinero, Diego. De hecho, me aterra un poco porque es un mundo que no conozco y que probablemente nunca entenderé completamente. Pero sí me importa el hombre que ordenó 3 burritos bajo la lluvia. El hombre que me preguntó sobre mis sueños con interés genuino. El hombre que arriesgó su seguridad para protegerme de mi ex. Ese hombre es real, ¿verdad?». Diego sintió las lágrimas rodar libremente por su rostro sin intentar ocultarlas. «Ese hombre siempre fui yo», respondió con voz rota por la emoción. «La ropa no me definía, Valentina. El dinero no me define. Soy Diego, el hijo que quería cumplir la última promesa de su madre. El hombre que entró a un restaurante buscando autenticidad y encontró mucho más de lo que jamás soñó. El hombre que se enamoró perdidamente de una mesera de ojos color miel, que le enseñó que la verdadera riqueza está en el corazón bondadoso de las personas». Extendió sus manos hacia ella con palmas abiertas. Una ofrenda, una súplica. «Y si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que ese hombre es quien quiero ser, contigo a mi lado». Valentina tomó sus manos entre las suyas, pequeñas pero fuertes, las manos de alguien que conocía el trabajo duro, pero también la ternura. «Entonces ese es el hombre del que me enamoré», susurró antes de cerrar la distancia entre ellos. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el universo entero confirmara que algunas promesas llevan a destinos inesperados, pero perfectos. Se separaron después de un beso que parecía contener todas las palabras no dichas, todas las lágrimas derramadas, todas las esperanzas compartidas. «No va a ser fácil», advirtió Valentina con honestidad característica. «Tu mundo y el mío son muy diferentes. Habrá gente que dirá que estoy contigo por tu dinero». Diego negó firmemente. «Que digan lo que quieran. Yo sé la verdad. Tú viniste aquí con tu uniforme de mesera directa del trabajo porque no te importó impresionarme con ropa cara o maquillaje perfecto. Viniste siendo exactamente quien eres, y eso vale más que todo el oro del mundo.
La abrazó estrechamente sintiendo cómo encajaba perfectamente contra su pecho. Además, agregó con una sonrisa, planeo pasar mucho tiempo en el restaurante La Esperanza. Esos burritos de Don Pepe son adictivos. Valentina rió entre lágrimas. Ese sonido hermoso que Diego no había escuchado en 3 semanas y que había extrañado desesperadamente. Don Pepe va a estar feliz de verte. Me ha preguntado todos los días por ti. Se separaron ligeramente para mirarse a los ojos. Te amo, Valentina, declaró Diego sin vacilación, no por cumplir una promesa, sino porque eres todo lo que mi corazón necesitaba sin saberlo. Yo también te amo, respondió ella con una sonrisa radiante que iluminó toda la oficina mejor que cualquier lámpara costosa. Al millonario con ropa sencilla, al hombre real detrás de la fortuna, a Diego. Y así, en una oficina ejecutiva en el piso 30 de un rascacielos, un millonario que había salido disfrazado para cumplir la última voluntad de su madre, encontró lo que ella había querido para él desde siempre, el amor verdadero. No en los salones elegantes donde había buscado antes, sino en el corazón noble de una mesera que había escrito «Socorro» en un guardanapo, y sin saberlo, había salvado no solo su propia vida, sino también el alma de él. Juntos, enfrentarían los desafíos que vendría, las diferencias de sus mundos, los juicios de otros, pero lo harían de la mano, unidos por algo más fuerte que cualquier fortuna. La autenticidad del amor que nace cuando 2 almas se reconocen sin máscaras ni pretensiones. Porque al final, la verdadera riqueza nunca estuvo en las cuentas bancarias, ni en los edificios con su nombre, sino en encontrar a alguien que te ama por quien eres, cuando todas las capas superficiales se desprenden y solo queda lo esencial, lo humano, lo real. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no busca fortunas, sino corazones sinceros, que la valentía no está solo en proteger, sino también en ser vulnerable, y que a veces las promesas que hacemos a quienes amamos nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y compartirla con alguien que necesite recordar que el verdadero valor de una persona nunca se mide en ceros bancarios, sino en la bondad de su alma. Que Dios bendiga tu camino y te guíe siempre hacia el amor auténtico, ese que no necesita disfraces ni mentiras, ese que se construye sobre la verdad y florece en la humildad. Nos vemos en la próxima historia. Dios te bendiga.